Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Oracain. Estamos en el curso de los 13 principios de fe para principiantes. Nos encontramos ya en la clase número 16 de este curso con este grupo de Colombia y ya vamos en la segunda clase del principio número 5 que habla sobre la plegaria. El principio número 5 que habla sobre la plegaria. La clase pasada dimos una introducción al tema. Como cada principio, siempre procuro traer como una apertura al tema, haciéndonos preguntas, cuestionándonos cosas para poder ir después con el progreso de las clases, profundizando, entendiendo, comprendiendo, dándole respuesta a todas esas preguntas. Es importante mencionar que en el proceso de estudio, principalmente del monoteísmo, yo quiero pensar que en cualquier otro estudio también es así, pero en particular este que estamos emprendiendo, el proceso de estudio no es algo que se deba de llevar a la carrera. Es decir, no es algo que deba de ser con prisa, que tengamos que cumplir un programa y que tengamos que apresurarnos para dar una conclusión. Todos los temas que se abordan en el estudio del monoteísmo tienen que abrirse, porque cada tema no tiene una sola respuesta. No hay una sola respuesta en el monoteísmo de la Torá. Existen 72 respuestas distintas para una misma pregunta, porque existen 72 interpretaciones distintas de la Torá. Entonces, cada una de ellas contiene una explicación superior, un nivel mayor que la anterior, y ninguna de ellas se contradice. Aunque aparentemente pudiéramos ver que hay contradicciones o que hay, o se encuentran en puntos antagónicos, siempre hay un punto de conciliación. Por lo tanto, cuando nosotros abrimos un tema, tenemos que esperarnos a concluirlo completamente para poder llegar a conclusiones o aproximaciones, basadas ya con el análisis, con base en un análisis ya amplio, viendo diferentes perspectivas de el tema. Y en este momento, los 13 principios de fe, bueno, no es la excepción. Estamos en un tema que es fundamental para la fe monoteísta, es decir, para toda aquella persona que tenga la intención de manera sincera de quererse vincular a la enseñanza del monoteísmo de la Torá, pero con una ordenación en el sistema de estudio, con una práctica muy bien eh, consciente, muy consciente de qué es lo que está haciendo el individuo y por qué lo está haciendo. Una de las premisas o uno de los espíritus, mejor dicho, que tiene el monoteísmo de la Torá es que una persona neomonoteísta debe de tener dos herramientas a la mano con las cuales va a dirigir todo su pensar y toda su vida. ¿Cuáles son estas dos herramientas? La observación y las preguntas. Una persona neomonoteísta siempre va a tener a la mano estas dos herramientas que son la observación y las preguntas. Siempre es necesario tener a la mano estos dos impulsos o estas dos herramientas. ¿Por qué? Porque son la base de la aproximación al conocimiento. Muy similar a lo que ocupa el método científico, que justamente observa un fenómeno y empieza a hacer algunas conjeturas, empieza a hacer algunas formulaciones de preguntas con la intención de aproximarse a un conocimiento. De la misma manera, en el monoteísmo de la Torá, se utilizan estas dos herramientas, la observación y las preguntas, con el objetivo de podernos aproximar a un conocimiento que nos permita tener una certeza, una certidumbre con respecto a lo que se tiene, a lo que se va a creer. Porque hemos dicho que la fe no es una fe común como la que se entiende en otras doctrinas, en donde solamente se debe de creer por creer, sino la fe es, en el monoteísmo de la Torá, es tener convicción certera. Y la convicción certera es no tener dudas. En un primer nivel, la convicción certera es no tener dudas. Es decir, que tengamos la certeza de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos conociendo. Y en este momento, en el principio en el que nos encontramos, es el principio número 5 que habla sobre la plegaria.
el principio número 5 que habla sobre la plegaria. Y esto es muy apropiado, esta introducción que acabo de dar resulta estar apropiada en este momento. ¿Por qué? Porque una persona, para poder decir una plegaria, una oración, una acción de devoción a algún servicio divino, tiene que tener, ¿qué? Pues tiene que tener fe, ¿no? Cualquier persona que haga una oración, una plegaria, es porque tiene fe, es decir, que Creo. cree en algo, ¿no? Cree en algún sistema religioso, cree en algún Dios, cree en algo que le hace articular una palabra, una oración para poder enunciarla en voz alta y dedicarla a una deidad, a algún ser supremo, a alguna fuerza exterior a él, que en la cual deposita su qué, su confianza y su creencia. En ese sentido, en ese sentido, hablar de fe en este momento es muy apropiado, porque la fe de la cual se basa el monoteísmo de la Torá no es una fe común. No estamos hablando de una fe común, sino estamos hablando de una fe completa, una fe en la que no caben dudas de que las cosas suceden y de que las cosas son. El principio número 5 dice, yo tengo la convicción certera, es decir, yo tengo la fe de que el Creador es al único digno de rezar y a nadie más. Y este hace referencia a la plegaria. Este principio hace referencia a la plegaria. Decíamos la clase pasada que para poder nosotros emular, para poder nosotros hacer, para poder nosotros imitar, para poder nosotros gesticular, para decir una plegaria, deben de suceder muchas cosas previas para poder nosotros decir una plegaria. Porque la plegaria en el sistema de conocimiento de la Torá, del monoteísmo de la Torá, es totalmente distinta al significado que encontramos en cualquier otro sistema de creencias, en cualquier otra doctrina o en cualquier otro dogma. Es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo fundamento, no tiene la misma utilidad y no tiene el mismo propósito. Regularmente decíamos la clase pasada que la plegaria es utilizada para poder solicitar favores al Creador en otros sistemas de doctrinas. La plegaria es utilizada como una moneda de cambio, en la cual tú le pides un favor a Dios a través de una solicitud, de una lamentación, de una plegaria, de un rezo, de un momento de oración, de meditación, llámalo como quieras. Pero a través de este momento es que tú le solicitas algo a Dios. La plegaria en otros sistemas religiosos tiene el objetivo de solicitar algo al Creador, de pedir algo al Creador. Y llega a ser como una moneda de cambio. Si tú me das aquello que yo te doy, yo te ofrezco un tributo de plegaria. Vamos a poner un ejemplo. Si tú me concedes este milagro, Dios, yo te hago 10 Padres Nuestros y 20 Aves Marías, ¿no? Esa va a ser mi penitencia. O si tú, Dios, me das este milagro, me haces este favor, yo te prometo irme de rodillas a la villa, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México es el templo más grande para los católicos, ¿no? O te prometo irte a dar una ofrenda a la subida a Chalma y le prendo una veladora al San Judas, al santito que me hizo el milagro, y empiezo a solicitar cosas y prometer cosas a cambio. Y mi plegaria es únicamente en términos de intercambio. Tú me das y yo te doy. Tú me das y yo te doy. Y eso en general es casi en todos los sistemas religiosos. Si vemos en el cristianismo, de igual manera, ellos todavía son mucho más rudos, son mucho más toscos en agarrar y decir, exacto, la plegaria es una moneda de cambio porque ya lo vinculan con el diezmo, ¿no? Si quieres que tu plegaria tenga un efecto, bueno, pues diezma, da dinero, ofrenda, para que Dios te escuche, que se vea tu voluntad de dar, ¿no? Y empiezan a sacarle dinero a las personas
y ellos dan a cambio de que Dios les conceda un favor. Hay otros cristianos que tienen el poder del Espíritu Santo en la mano y lo mandan y lo dirigen y te dicen, yo tengo el poder y por el poder de la cruz yo te mando y vas a ser sano y vas a tener infinidad de cosas, y entonces ahí es cuando vienen el tema de la manipulación de la mente de las personas. Entonces tú crees que ya estás sano, que Dios que Dios te ha sanado y estás inválido, tú camina porque ya te sanó Dios. Y ahí va la persona con toda una sujeción a creer que ha recibido un milagro. De igual manera se convierte en un tipo de cambio. Pero la clase pasada sentamos las bases con respecto a esto y hablamos sobre este tipo de cosas. Esto que estoy haciendo nada más es un resumen, una introducción para poder dar paso a la clase realmente del día de hoy. Decíamos que el origen de la plegaria a la idolatría, es decir, a figuras que no correspondían al Eterno, se derivó principalmente de la mala práctica y la observación equivocada de cómo se ejecutaba esta práctica a otros a otros astros o a otras estrellas que no eran Dios, y que fueron repitiendo un patrón de manera equivocada hasta el punto en el que el servicio se dedicó únicamente al astro, a la estrella o a la naturaleza, y se desvinculó propiamente del significado y del sentido. La generación de Nos comprendió que así como los virreyes de un rey deben de recibir honor por el rey al que sirven, determinaron que los astros y las estrellas también era apropiado darles algún servicio con la intención de honrar al rey. Es decir, que el mensajero del rey también requiere recibir un honor porque es un representante del poder del rey. Por lo tanto, se le trata porque están honrando al rey. Hicieron ese símil, hicieron esa como deducción, ese silogismo, y dijeron, bueno, entonces si los astros y las estrellas son servidores de Dios, por lo tanto también es digno de rendirles un honor, rendirles un servicio, pero con la intención de que este servicio fuera para honrar al verdadero rey, al verdadero creador, al único. Sin embargo, las generaciones posteriores malinterpretaron la observación de la práctica y únicamente se quedaron con el servicio prestado a los astros y las estrellas, y de ahí se originó el servicio del paganismo. Ahí el Mishneh Torah, en las leyes de Abodá Zará, en las leyes de idolatría, en su capítulo 1 nos explica que así fue como comenzó la idolatría, que los hombres sabían que el sol y la luna eran servidores del Eterno, pero al rendirles este honor, las generaciones subsecuentes únicamente desvincularon el concepto del servicio al Creador y le siguieron rindiendo honor a las herramientas, a los intermediarios, a las creaciones y no al Creador. Y eso fue lo que generó el origen de la idolatría. Y eso ha sido una historia que se ha repetido a través del tiempo y que hasta nuestros días nos alcanza, porque muchos de los sistemas religiosos continúan practicando la idolatría, rindiéndole servicio a deidades, a figuras, a ídolos, ya sean de barro, ya sean de madera, ya sean de personas, ya sean de poder, para poder adquirir favores, ¿no? El sistema religioso del cristianismo, así como del catolicismo, ponen, por ejemplo, como intermediario a un hombre para poder acceder a la vinculación con el Creador. No, nadie va a Dios si no es por medio del Hijo. Nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, dice la doctrina católica y la cristiana. Por lo tanto, ponen un intermedio entre el hombre y el Creador. Y el servicio que le propone ese sistema religioso no es a Dios, sino es al mismo ídolo, al que consideran como hijo de Dios, como aquel que intercede por el resto de la humanidad, y eso hace que se convierta en idolatría. Bueno, Israel, esto ya lo habíamos visto, ya nos explicaste todo esto la clase pasada, pero entonces ahora dinos cuál es realmente el propósito de la plegaria. Decíamos nosotros que para que una persona pueda decir algo, para que una persona pueda comunicarse con alguien, para que una persona en realidad pueda enunciar el nombre de una persona, de otra, de un objeto, de lo que sea, tiene que tener pues el conocimiento de su existencia, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué quiere decir esta frase? Que entre más palabras yo conozco, más mundo yo conozco. ¿Cómo puedo yo enunciar, cómo puedo yo conocer algo si no le nombro? Si no conozco su palabra y si no conozco su significado.
Yo los invito a las personas que están en la sala que me den el nombre de algo, una expresión propia de su lugar de donde viven, para que pueda yo, no sé, conocer una nueva palabra. Por ejemplo, Lisette. Impajaritable. Por ejemplo, yo no podría decir impajaritable porque para empezar no conocía la palabra y ahora que la escucho no sé a qué hace referencia. ¿Qué es eso? Algo impajaritable es como que algo que es así y punto, no tiene otra manera, algo que tiene que suceder o que tiene que ser. Yo comerme 7 hamburguesas al día impajaritablemente voy a subir de peso, algo así. Ah, ok, como un hecho inevitable por una acción que se haga, ¿no? Ok, impajaritable, imagino. Bueno, ya tenemos ahí una nueva palabra. Estimada Sara, otra. La única que se me viene a mi mente es un chilenismo, al tiro, al tiro. ¿Al tiro? ¿Y qué quiere decir eso? Yo te voy a decir que yo tengo un significado para eso. Inmediatamente. Inmediatamente, ok. Fíjate, en México la palabra al tiro significa ponte listo, ponte a la expectativa, ponte muy atento, ¿no? Ponte trucha. Eso Sí, es lo que quiere decir, ponte al tiro, ¿no? O sea, ponte al tiro. ponte Y al es una tiro. expresión más de la Ciudad de México, del Chilango, ¿no? De donde soy yo. Pero tienen, ahí la palabra tiene un significado totalmente distinto, ¿no? Obviamente, si no la conociéramos, pues no la podríamos enunciar. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de que existe. Lo mismo sucede cuando queremos hacer nosotros una plegaria. ¿Por qué nosotros vamos a hacer una plegaria? Bueno, pues porque tenemos que tener el conocimiento previo de aquello a lo que le vamos a hablar. Tenemos que conocer a Dios. En el monoteísmo de la Torá, para que tú puedas hacer una plegaria, para que tú puedas tener la disposición en el corazón de querer hacer una plegaria, ¿qué es la plegaria? Es la proximidad con el Creador. La palabra tefilá en hebreo quiere decir proximidad, quiere decir conexión. La palabra tefilá en hebreo quiere decir conexión, significa conexión. Por lo tanto, cuando una persona en el monoteísmo de la Torah hace una tefilá, una plegaria, lo que está buscando es tener proximidad, tener conexión. ¿Pero conexión con qué? ¿Con qué nos vamos a conectar? ¿Con qué vamos a vincularnos? ¿Qué es a lo que nos queremos acercar? Para que una persona en el monoteísmo de la Torah sienta la necesidad de ser tefilá, es porque entonces tiene primero la convicción certera de que, ¿qué? De que existe ese algo o ese alguien con el que nos queremos comunicar. Poníamos la clase pasada el ejemplo de yo me comunico con Lisette, tengo un problema y traigo una situación ahí medio complicada y digo, ¿quién me puede ayudar? ¿Con quién me puedo acercar que me pueda ayudar? Ya sé, me voy a poner en contacto con Lisette porque sé que ella me puede ayudar. Es decir, yo ya tengo el conocimiento de que ella puede ayudarme, sé, y por eso me dirijo hacia ella. ¿Sí me explicó? En el monoteísmo de la Torah, una persona no hace una plegaria, no hace una tefilá solamente por creer, lo hace por saber, por conocer, por conocer. Y ese conocimiento se deriva no del creer, sino del estudio, de la proximidad, del conocimiento de la existencia de este ser. Por lo tanto, en el monoteísmo de la Torah no vamos a hacer una plegaria solamente porque creo que Dios existe, sino porque sé que Dios existe. Y si lo vemos de esta manera, ahora comprendemos cuál es el propósito de los 4 principios anteriores. ¿Cuáles son los 4 principios anteriores? Primero es conocer a Dios. Es decir, primero es saber que Dios existe. Porque si no, ¿cómo le voy a hablar? Si yo no sé que Dios existe, ¿cómo le puedo hablar? ¿Cómo puedo generar este signo semántico en mi cabeza
en el que me dé una concepción, una idea de lo que es el significado, el significante de Dios. No lo puedo. Ahora, yo voy a hacer una plegaria porque tengo ahora la convicción certera de que Dios existe. Pero ¿qué es saber que Dios existe? ¿Qué es saber que Dios existe? Bueno, saber que Dios existe es primero creer en la existencia y la providencia divina de Dios. Es saber que Dios es uno y único. Que yo no me voy a dirigir a otra persona, o que no me voy a dirigir a otra fuerza, o que no me voy a dirigir a otro ente, porque no existe otro que tenga similitud, comparación equiparable a él. Porque él tiene una unicidad única, como no hay otra. No es uno en un conjunto, sino que su unicidad es propia de la existencia sui generis. No tiene otra existencia, otra similitud igual. Por lo tanto, al ser esta existencia tan única, él se convierte en la causa de todas las causas, en la fuente de todos los sucesos, en lo que ocasiona todos los eventos, en lo que conduce toda la existencia, en lo que sostiene todo lo que existe. Por lo tanto, no puede cumplir con con la definición de materia, es decir, que no tiene un límite, porque todas las materias se encuentran dentro de él. Y si él tuviera un límite, tendría que ser materia. Podría ser inconmensurable, pero tendría un límite. Pero al haber él creado el tiempo y el espacio, se encuentra más allá de la materia, porque la materia depende de los planos del tiempo y el espacio. Por lo tanto, ahí yo sé que este creador no solamente existe, sino que es uno y único. Por lo tanto, de manera lógica, yo deduzco que el pedirle a otra fuerza distinta a esta sería anteponer a algo o a alguien entre el creador y su creación, lo cual no tiene sentido. El que yo le clame al sol y a las estrellas y a la naturaleza o a un astro o a una constelación o a un planeta sería ridículo si yo ya tengo el conocimiento de que este planeta, esta estrella, este astro, esta constelación es creación y no creador. Es como ya estás hablando con el ejecutivo de atención a clientes y ya te hartó de que te da la misma solución, que te dice que no puede ayudarte, que no te va a restablecer el servicio de internet y dices, ¿sabes qué? Olvídalo. Yo ya no puedo hablar contigo porque no tienes la capacidad de resolverme mi problema. Comunícame con tu gerente. ¿Por qué pides hablar con tu gerente? Pues porque pides con alguien que tenga mucho mayor poder que él, que sí te va a resolver las cosas, que tiene dentro de su rango la posibilidad de solventar y resolver una situación que el ejecutivo ¿no? Es decir, quitas al intermediario y te vas directamente con el gerente, ¿no? Para que te resuelva la situación, para que busque otras opciones que no están al alcance de la mano de la persona con la que estás hablando. De la misma manera, el hacer una plegaria, el dirigir una plegaria para alguna creación, es dirigirnos con alguien que no tiene realmente el poder absoluto, que no es el creador de las circunstancias y que no es el conductor de todo lo que existe. Es anteponer a un ídolo, anteponer a algo que no tiene verdaderamente el poder. Por lo tanto, una persona que ya tiene la conciencia de la existencia del creador, ya no tiene el por qué. Es ridículo, sería absurdo de manera lógica el pensar que esta persona va a dirigir su plegaria a la Virgen de Guadalupe o que va a dirigir su plegaria a San Judas Tadeo o que va a dirigir su plegaria al pastor de la iglesia o va a dirigir su plegaria a Buda o a cualquier otro ídolo de cualquier otro sistema religioso. ¿Por qué? Porque comprende que existe un creador que crea, que está por encima de todas las deidades, que está por encima de todos los poderes y que es a él al que es digno de alabar y de honrarle.
¿Por qué? Porque Él es la causa de todas las causas. Porque Él es el origen de todos los orígenes. Porque Él es el que realmente propicia la existencia de todas las existencias. Por lo tanto, sería ridículo seguir hablando con el ejecutivo telefónico esperando que él te resuelva algo cuando él no lo puede hacer. Te vas directamente con el que puede hacer las cosas, hablas directamente con el que tiene el poder de resolver la situación. Y esto es algo fundamental en el monoteísmo de la Torá. Es algo básico en el monoteísmo de la Torá. Para la clase de hoy, para profundizar más en este concepto sobre la existencia del Creador y el cuál es el origen de la plegaria, vamos a traer un nuevo libro que se llama Meditación y Cábala. Meditación y Cábala. Este libro es un libro del rabino Isaac Ginsburg. No es el libro, ahí se ve, ahí no se ve muy bien, lo hago con mi cara, ahí se ve. Meditación y Cábala, ahí está, del rabino Isaac Ginsburg. Es de Ediciones Obelisco, lo recomiendo, es un libro muy bueno, pero es complicado de poderlo estudiar. Lo que vamos a abrir en este momento nosotros solamente es la parte del capítulo 2 que habla sobre los 6 preceptos continuos. Los 6 preceptos continuos. Este libro, primero lo que hace es proponer un método de meditación. Entendiendo meditación, no algo como lo que podemos entender en nuestra civilización occidental como meditar, que es sentarnos en flor de loto sobre un tapete de Sport City y poner nuestras manos así y empezar a hacerle Eso no. Tampoco habla de tener una clase de yoga, haciendo estiramientos para poder conectar nuestro cuerpo con nuestra alma y entrar en un equilibrio. Tampoco habla de ese tipo. No, la meditación no es en el sentido occidental en el que nosotros conocemos la palabra meditar, que ya se ha vuelto demasiado mercantil y que ahora es bastante, con este sistema capitalista, es bastante remunerable, ¿no? Porque podemos encontrar a muchos pseudogurús espirituales que te van a llevar a la introspección y a la conexión de tu espiritualidad con tu cuerpo para elevar tu nivel de conciencia. No es ese tipo de meditación. Esta meditación de la cual está hablando el sistema monoteísta y en particular el libro del Rabbi Isaac Ginsburg es un sistema en el que la persona, en el individuo, cae en conciencia de, cae en cuenta de. Es un sistema para tener un caer en cuenta. En propias palabras del libro, dice así: la meditación monoteísta nos afana en entender en profundidad las verdades divinas investidas en el conocimiento de la Torá y las maravillas de la creación. También nos hace esforzarnos en establecer puntos de aplicación entre ellos y nuestra vida personal. Aumenta la potencia de nuestra meditación oyendo las palabras de Torá, es decir, el estudio, y simultáneamente visualizando los conceptos y los estudios. Es decir, que la mente es la interfaz que une el alma y la realidad. Todos nosotros estamos bombardeados constantemente por estímulos y sensaciones del mundo exterior. Y nuestra mente es la que procesa estas sensaciones de una manera exorbitante. La mente determina cuáles son las sensaciones que merecen ser tomadas en cuenta y después clasifica y las ordena y decide qué respuesta es apropiada a cada estímulo en base a las experiencias pasadas o principios propios. Por lo tanto, la mente es la que determina cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Para vivir al máximo, debemos proveer a nuestra mente de categorías apropiadas para procesar la realidad
y relacionarnos con ella. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la meditación es el origen, la meditación es el origen de la plegaria. La meditación es el origen de la plegaria. ¿Por qué es el origen de la plegaria? Porque primero tenemos que meditar, como estamos llevando este conocimiento y este estudio hasta este punto, en por qué voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo voy a hacer lo que pienso hacer? Que es hacer una tefilá, una conexión. ¿Hacia qué me voy a conectar? ¿Qué es lo que estoy buscando elevar? Para ello debo de tener yo conciencia de que existe una fuerza. Esta meditación, este ejercicio de meditación nos debe de llevar a tomarnos una mente indómita en la que entremos para pensar en términos de imagen que estén basadas en la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del conocimiento es que yo voy a empezar a caer en cuenta de y a tener un despertar, por decirlo así. Y yo les apuesto que en estos ya más de 3 meses que llevamos en estudio, en ustedes ha habido un despertar, una conciencia distinta a la que llegaron. No son las mismas personas que ingresaron a la sala hace ya más de 3 meses. Hemos tenido un despertar distinto. Hemos tenido ya un despertar totalmente nuevo e innovador. Y ya no vemos la realidad de la misma forma en como la apreciábamos antes de entrar a este curso. Y no es porque Israel sea un gurú de la espiritualidad y tenga poderes psíquicos y les haya abierto su tercer ojo, sino porque estamos entrando a un nivel de conocimiento superior al que teníamos de nuestra existencia anteriormente a este conocimiento, a este curso. Y nos ha vinculado a nuevos significantes, nos ha llevado a conocer nuevos propósitos y nuevos significados con relación a la creación, y eso nos hace percibir nuestra realidad de una manera distinta. Esa ya es una meditación propiamente. Eso ya es entrar a un nivel de conciencia superior al que nos encontrábamos anteriormente. Este es el modelo de meditación que propone el monoteísmo de la Torá. Entrar en un despertar de conciencia, en un ser consciente de la existencia en su origen, su esencia constantemente impregnada en lo existente y mi participación activa en todo lo que nos rodea y todo lo que nos existe, en todo lo que existe. Esto nos lleva a el capítulo número 2 de este libro que habla sobre los 6 preceptos continuos que existen en el mundo. Existe de manera general para el pueblo judío 613 preceptos. Fueron dirigidos 613 preceptos al pueblo judío que deben de practicar según su pacto. Pero la realidad es que en la práctica estos 613 preceptos no están dirigidos a todo el pueblo judío. Algunos están dirigidos a los sacerdotes, algunos están dirigidos únicamente a mujeres, algunos están dirigidos únicamente a hombres. Pero de estos 613 preceptos, hay 6 que toda persona, judía y no judía, puede cumplir. Estos 613 preceptos también están limitados a cierto tiempo y espacio. Es decir, que no solamente dependen del rol que juegan dentro del pueblo judío como si son reyes, si son Cohen, si son sacerdotes, si forman parte del Sanedrín, si son hombres y mujeres, sino que también están supeditadas a determinado tiempo y espacio. Es decir, que algunos se deben de cumplir dentro del sagrado templo, algunos se deben de cumplir en fechas en específico, como las mitzvah que se deben cumplir en Pesach y en las diferentes festividades judías. Es decir, que hay con ciertas condicionantes de tiempo y espacio en específico para poder cumplirlas. No todas se pueden cumplir en todo momento. Sin embargo, nos enseña la Torá que hay 6 preceptos continuos. Hay 6 preceptos continuos que toda persona judía y no judía puede cumplir en todo momento. ¿Cuáles son estos 6 preceptos continuos? Dice, implícitamente en el plano espiritual, todos los preceptos de la Torá se aplican en cada persona en todo tiempo y lugar, conforme lo fue enseñado por el Baal Shem Tov.
el fundador del movimiento jasídico en el siglo XVII. Sin embargo, explícitamente en el plano físico, es decir, en este mundo físico, solo 6 de los 613 preceptos se aplican a todas las personas en todo tiempo y lugar, en vista de que son obligaciones del corazón, es decir, que son servicios del corazón. ¿Cuáles son estos 6 preceptos? Aquí van. Creer en la existencia de Dios y la providencia divina. No creer es el precepto número 1. No creer que existen otros dioses. El precepto número 3, creer que Dios es uno, con una unidad absoluta, no compuesta y toda abarcadora. Creer que Dios es uno y único. El cuarto es amar a Dios. El quinto es temer a Dios. Y el sexto es proteger la mente de pensamientos negativos. Quinto es temer a Dios y sexto es proteger a la mente de pensamientos negativos. Aquí Rabí Isaac Ginsburg nos enseña que estos 6 preceptos son continuos. Y estos 6 preceptos los encontramos en la introducción del libro del Sefer HaHayun, que se refiere alegóricamente a las 6 ciudades de refugio a las cuales una persona podía huir cuando cometía un asesinato de manera imprudencial o no intencional, que forma parte de la halajá, de la ley judía, para las personas que cometen un asesinato no intencional y que tienen 6 ciudades a las cuales pueden acudir. De manera alegórica, estos 6 preceptos continuos hacen referencia a estas 6 ciudades, y esto lo encontramos en la introducción al libro del Sefer HaHayun. ¿De acuerdo? Un libro escrito por el Rambam. Ahora, ¿qué quiere decir con esto, Israel? A ver, explícanos, por favor, ¿qué quiere decir con esto? Que para que una persona pueda tener el punto en el corazón, y cuando hablamos del punto en el corazón nos referimos al servicio a Dios, el punto en el corazón es esa marca, es ese inicio en el cual ya empieza a existir algo distinto, que es la necesidad de dar, la necesidad de otorgar, la necesidad de querer ofrecer algo de manera desinteresada. Cuando en la persona neomonoteísta surge esta necesidad, empieza a marcarse un punto en el corazón, entendiéndose el corazón no solamente como la parte, como un corazón físico que late y le da servicio a todo el cuerpo, sino como la parte emocional vinculada con la parte intelectual, a lo cual le llamaremos el servicio del corazón, que es el momento en el que la persona de manera desinteresada desea otorgar algo al Creador, y que es el servicio de la plegaria, pero que se va a derivar únicamente de practicar y de tener presente estos 6 preceptos continuos, que es caer en cuenta, uno, de que ¿qué? De que Dios existe. Es caer en cuenta de ¿qué? De que Dios existe. No puedes tú hacer una plegaria a Dios si no sabes que Dios existe. El segundo parecería que es una obviedad, pero sin embargo lo marcan como un principio aparte, al igual que el principio número 3 de la Torá, que es que Dios no tiene cuerpo, que es no creer que existen otros dioses. Es decir, creer que Dios existe es también creer que no existen otro Dios más que Dios, que el Creador. El principio número 3, el precepto número 3 dice creer que Dios es uno, que hace referencia al principio número 2. Si se dan cuenta, estos 3 principios están vinculados al principio número 1, principio número 2 y principio número 3 de Maimónides. Los vincula directamente. Creer que Dios es uno. ¿Para qué? Para poder entonces sí hacer un servicio de plegaria. Para poder entonces sí hacer un servicio de plegaria. Porque, ¿qué creen? Que estos 6 preceptos continuos están vinculados directamente
con 6 puntos cardinales que representan nuestra existencia. Dice de esta forma: de la misma manera, cada persona es instada para corregir su estado de conciencia entrando en todos estos 6 preceptos continuos de la Torá. Es decir, que para que tú puedas practicar estos 6 preceptos continuos, tienes que estar elevando constantemente tu estado de conciencia, de existencia, de meditando, entrando en esta meditación constante de cuál es la existencia en la que estás inmerso y cómo es que se deriva y cómo es que llegas a este punto. De la misma manera, dice entonces, cada persona es instada, es decir, es instruida, obligada, instigada para corregir su estado de conciencia, entrando en todos estos 6 preceptos continuos de la Torá, permaneciendo dentro del espacio espiritual que ellos crean, permaneciendo continuamente conscientes de la presencia de Dios. Es decir, que cuando una persona logra conectar con estos 6 preceptos continuos, creer en Dios, saber que Dios es uno y único, saber que Dios existe, saber que no hay otros dioses más que Él, amar a Dios, temer a Dios y proteger la mente de pensamientos negativos, uno empieza a crear un espacio de meditación, es decir, un elevar de conciencia. Empieza a construir un nuevo universo y empieza a darse cuenta de cómo es que está compuesto este mundo físico, porque cada uno de estos preceptos continuos corresponden a uno de los puntos cardinales que existen en el mundo físico. Esencialmente, la meditación de vivir en este espacio supone la construcción de este santuario espiritual a nuestro alrededor. Es como un cubo. Y cada cara del cubo es uno de estos preceptos continuos. Arriba corresponde en la creencia de la existencia de la providencia divina. Cuando nosotros estudiamos y creemos que Dios existe y vamos a pedir a Dios, ¿hacia dónde vemos? Hacia arriba. Siempre vemos hacia arriba, porque tenemos la conciencia de la existencia de algo divino, más allá, trascendente de lo inmanente. Por eso siempre vemos hacia arriba. Por eso creer en la existencia de la providencia divina es hacia arriba. Abajo es la negación a la creencia de otros dioses. Es decir, que tú, para poder creer en algo firme, debes de estar sentado en una base firme, en la cual tienes la conciencia completa de que no le vas a pedir a otro Dios que no sea Él. Porque no existe otro Dios, porque no existe otra fuerza, porque no existe otro poder que pueda realmente conceder, crear, existir más allá que Él. Por lo tanto, abajo es la negación a la creencia de otros dioses. Es lo que te va a dar certidumbre. Es lo que te tiene en un piso firme, pisando con certeza, la convicción certera de que no existen otros dioses. Enfrente es la creencia de que Dios es uno. Es decir, que afirmas de que no puede existir otro Dios más allá que el que tienes enfrente de ti, del que ya se te ha revelado en esa existencia por medio de esta conciencia que has adquirido. Tu derecha representa Jogma. Y esto, para aquellas personas que hayan visto a lo mejor un árbol cabalístico o Sefirot, que hemos visto en Sefirat HaOmer, el atributo de Dios representa el amar a Dios, la bondad. La bondad es ese poder dador, es decir, esa fuerza que surge en el ser, en el hombre, para poder otorgar un servicio desinteresado. Para poder otorgar un servicio desinteresado. Es la fuerza expansiva de querer dar, de querer otorgar. Ese es el amor a Dios, el querer hacer su voluntad. La izquierda representa el temor a Dios, es decir, lo que te hace tener límites en no actuar fuera de la voluntad del Creador, no por miedo, sino por ese temor reverencial, ese amor que te hace tener un respeto a Dios,
que no te permite actuar más allá de su voluntad. Derecha, amar; izquierda, temer. Y atrás es la protección de la mente a los pensamientos negativos, porque los pensamientos llegan como balas que te pegan por atrás, sorpresivamente. Llegan pensamientos positivos y negativos de manera indiscriminada, y no es que tú los veas venir, sino que te aparecen de repente en la mente, como si fuera un mosquito o algo que te pega por detrás, de manera traicionera. Entonces tú debes de proteger tus pensamientos y debes de estar cuidando tu parte de atrás. Y esto nos construye un cubo, nos hace entonces tener un cubo, imaginar un cubo en el que vamos a habitar, en el que vamos a existir, en el que el individuo va a poder entonces verdaderamente a existir en un espacio divino, no como en algo que se encuentra más allá de lo físico, sino que vamos a entrar en un espacio de meditación en donde somos conscientes que este mundo espiritual, este mundo físico contiene, en este mundo físico contiene la realidad de la existencia de Dios reflejada en estos puntos cardinales, que todo lo permea, que todo lo da, que todo lo corresponde. Les voy a mostrar este gráfico, les quiero compartir este gráfico para que pueda quedar un poquito más ejemplificada esta parte y que de igual manera pueda de alguna forma ser más visual lo que estamos compartiendo y que les pueda quedar claro. ¿Pueden ver este? ¿Pueden ver el documento que les estoy compartiendo? Sí. Perfecto. Si se dan cuenta, aquí está la parte del espacio divino, el templo espiritual, que es la conciencia, el nivel de meditación, en donde cuando yo practico estos 6 preceptos continuos, arriba es creer que Dios existe, abajo es negar la existencia de otros. Israel, disculpe, mientras te explica, ¿lo podemos dibujar? Sí, claro, lo pueden dibujar, adelante. Ok. Mientras lo voy describiendo yo. Abajo es justamente Perdón. Sí. Y entonces, ¿frente no hay? Sí. ¿O El frente es frente, el espacio divino? no. Recordemos que el frente es la parte de amar a Dios, digo, de tener, de creer que Dios es uno. Me parece que aquí en el gráfico me faltó esa línea que dijera en el frente, que trajera al frente, que es el precepto número 3, o el precepto continuo número 3, que es conocer que Dios es uno y único. Es algo que debemos de tener siempre aquí. Podemos tener la conciencia de que Dios existe, podemos tener la conciencia de que al creer que Dios existe no existen otros dioses, pero siempre debemos de tener al frente de que Dios es uno y único. ¿Por qué al frente? Porque siempre vemos nosotros con nuestros ojos carnales. Y cuando nos vemos ocupados en una situación, a pesar de que tengamos la conciencia de que Dios existe, siempre vamos a estar viendo quién me puede ayudar, quién me puede hacer el favor. Yo sé que Dios me va a ayudar, que Dios no me va a dejar, pero voy a ver, además de Él, quién más me puede echar la mano. Entonces le empezamos a atribuir la confianza a otras personas o a otros favores o a otras fuerzas que no son Dios. Y por eso siempre debemos tener al frente de que Dios es uno y único, que Él es el único al cual debemos de poderle siempre o deberle pedir algo, ¿no? No podemos creer que haya algo distinto a Él. Por eso es tenerlo de frente. Aquí tendríamos que agregar, voy a agregarlo de una vez. Qué raro, yo creí que ya lo tenía acabado pero lo vamos a agregar de una vez. Aquí lo vamos a poner, la gráfica, y aquí vamos a copiar. Perdón que les estoy agregando, pero bueno, aquí va a ser frente. Dejen que mi computadora piense. Procese.
Tengo una ingeniera de sistemas en mi empresa que cada vez que digo eso me abre los ojos. Ah, sí. Procese, Liz, procese. Ok, vamos a dejar que procese. La que piensa eres tú. Enfrente es conocer que Dios es uno y único. Uno y único. Listo, ahí está. Así es como entonces debería de quedar. ¿De acuerdo? Yo sé que esta clase está siendo un tanto pesada porque les estoy dando cosas que requieren de un poquito de mayor tiempo, pero esto es con la intención de que podamos establecer bien cuál es el tema de la plegaria y cuál es la meditación a la cual debemos aspirar, que es no solamente el hablar por hablar, y esto ya nos va a llevar a saber por qué no es nada más la plegaria, la tefilá, la plegaria monoteísta, no es una moneda de cambio para pedir al Creador, sino más bien establece esta proximidad entre lo que está en el mundo espiritual y lo que está en este mundo, al traernos en cuenta, por medio de una meditación, de que todo lo permea a Dios de esta forma, de esta manera. Entonces, caemos en cuenta que de esta forma es como al practicar estos 6 preceptos continuos, que es creer en Dios, no creer que existen otros dioses, conocer que Dios es uno y único, amar a Dios, temer a Dios y proteger la mente de pensamientos negativos, estamos llegando a un nivel de meditación que propicia la tefilá apropiada, porque estamos en un espacio divino, conscientes de que el mundo en el que vivimos no solamente es físico, sino que también es origen de algo espiritual, es producto de una dimensión que viene más allá y que por lo tanto este ser humano que tiene la capacidad de poder percibir la realidad, la puede intelectualizar para poder aproximarse con el Creador a través de la plegaria. Allí entendemos que el nivel de la plegaria es totalmente distinto al que habíamos manejado anteriormente. O sea, no es nada más hacer una plegaria por plegaria, sino es buscar una conexión, comprender que lo que rodea todo mi entorno me está vinculando con el Creador. Porque de esta manera es como el Creador se encuentra en el mundo. Por medio de estas 6 dimensiones, arriba, abajo, al frente, derecha, izquierda y atrás. Es el mundo con volumen. Y si esto lo recuerdan, ya lo habíamos visto en una clase anterior, cuando hablábamos del concepto de la palabra Bereshit, que habíamos dicho que la palabra Bereshit hace referencia a eso, estimada Lisette. A 6. A 6, exactamente. Que hace referencia a estos puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, arriba y abajo. Entonces, el mundo con volumen fue creado con medio de estos 6 preceptos continuos. De tener presente que estos 6 preceptos continuos son el origen del mundo. Creer que Dios existe, que no hay otros dioses, que Dios es uno y único. Amar a Dios, temer a Dios y cuidar la mente de pensamientos negativos. Hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy, porque ha sido una clase que lleva a otro nivel, pero todavía nos falta más. Nos falta todavía llegarle más a la plegaria. La clase de la plegaria son como 5 clases, así que Baruch Hashem, vamos por esta es la segunda, vamos a abrir la tercera, la siguiente clase, pero hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, ya que para la siguiente clase vamos a entonces abrir preguntas que nos ayuden a cobrar sentido. Entonces, si Dios crea todo lo que existe y conduce todo lo que hace, ¿para qué habría que pedirle algo? ¿Para qué las plegarias que vienen en los salmos piden constantemente sobre salud, sabiduría, prosperidad, paz? ¿Por qué constantemente las plegarias en los salmos nos dicen que hay que pedirle que nos dé, que nos cuide, que nos proteja, si Él en realidad conduce todo según su voluntad? La siguiente clase, primeramente del Eterno, vamos a dar
contestación a esas preguntas. Vamos a abrir el espacio de respuestas, de preguntas y respuestas, así que vamos a dar oportunidad a que si alguien tiene alguna pregunta, lo haga en este momento en la sala. Son solo 2 personas, así que tienen todo el tiempo del mundo. Adelante, Liz. Bueno, pues ya me respondiste una, porque yo dije, bueno, y todo esto, ¿y qué? No se ha respondido la pregunta, pero ya, son varias clases. Sí, son varias clases, porque todavía no hemos respondido esas preguntas, pero Sí, son no, yo varias dije, clases las cuales nos van a ayudar a llegar al conocimiento de cuál es el objetivo entonces de la plegaria. Sí, todos los salmos y todas las plegarias que vienen en los Sidur siempre piden por salud, por bienestar, por la familia, por la persona, por el pueblo de Israel. ¿Por qué pedimos por este tipo de cosas? Hay que profundizar todavía esto, pero quería sentar bien la base de cuál es el punto del cual debe de partir la plegaria. ¿Cuál es el punto del cual debe de partir la plegaria? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos... Ah, sí, estimada Sara, adelante. Adelante. Me queda una duda, que hay algo que me choca, que no encontraba la clase justa para realizarla, y creo que ahora es que si nuestro ayudador solamente es Dios, ¿por qué yo a veces escucho que dicen con la ayuda del cielo? Y eso me choca un poco, porque al decir con la ayuda del cielo, yo estoy diciendo con la ayuda del cielo, no estoy diciendo con la ayuda de Dios. Eso me choca, y no sé si tengo... Es una muy bonita pregunta, pero no te voy a dar la respuesta hoy, porque necesitamos, la vamos a dar la siguiente clase, porque justamente tiene que ver, esto que acabas de decir tiene 2 conceptos que hay que desarrollar muy bien. Primero, ¿qué es el concepto de cielo? ¿Qué es Shamaim? ¿Y qué es decir, por qué decimos con la ayuda? ¿Cuál es el propósito de decir con la ayuda? Pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Lo que sí te digo es que no está mal decirle la expresión, lo puedes decir y no estás haciendo como un acto de idolatría, o no es como que estemos actuando o Eh, haciendo una expresión equivocada. Es muy apropiada, Eso pero... me chocaba, eso Ajá. me chocaba como mi pensamiento, como decía, o sea, uno tiene que ser con la ayuda de Dios, no con la ayuda Ajá. del cielo. Entonces, bueno, espera. La expresión no está mal, no es como un acto de idolatría agarrar y decir con ayuda del cielo en vez de decir con ayuda de Dios. Y vamos a explicar, porque vamos a explicar qué es el Shamaim, cuál es su origen y también por qué decimos con la ayuda. ¿Por qué no decir que lo haga él? Vamos a explicar eso también. Estimada Lizeth, ¿querías comentar algo? Sí, o no será relacionado también con el tema de que inicialmente o antes uno creía que Dios estaba en el cielo. No, no tiene que ver con eso, tiene que más bien ver, porque esta expresión de con ayuda del cielo es una expresión totalmente monoteísta, no proviene de otro sistema de religión que podría decir es que como decimos que Dios está en el cielo, pues por eso que como Dios está en el cielo que nos eche la mano. No, tiene que Ah, ver con ok. qué es la definición de cielo, qué es la definición de Shamaim. Lo vamos a explicar y a dejar bien amplio en la próxima clase, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, con esto estamos concluyendo la clase. No sé si quieras agregar algo más, estimada Lizeth. No, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy. Les agradezco mucho de verdad el que se hayan conectado. Es para mí un placer siempre el poder tener este espacio de estudio. Los invito a que podamos estar la próxima semana y con ayuda del cielo que tengamos una excelente semana. Muchas gracias a todos y chao. Gracias. Feliz día. Bye.